Doy gracias al Señor que nuevamente me permite compartir la palabra con ustedes y con los hermanos que siguen la transmisión o posteriormente ven estos videos que quedan grabados. Gracias al Señor también por la tecnología, ¿verdad? Que ahora hace posible que nos puedan ver hasta el otro continente, hasta el otro lado del mundo. Y voy a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Oramos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque no nos dejas, Señor, porque tú pones en nosotros el ánimo fervoroso para poder alabarte, para poder cantarte, y hemos, Señor, glorificado tu nombre. Ahora queremos escucharte, queremos prestar atención, Señor, a tu palabra. Abre nuestros sentidos, nuestro entendimiento para poder mirar, Señor, a tu palabra y recibir enseñanza. Lo que tú quieres que hagamos, Señor, cómo quieres que vivamos. Bendícenos, danos la dirección de tu Espíritu y, Señor, que tú seas quien hable a través de este siervo inútil. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Acabamos de cantar esta hermosa alabanza diciendo, porque tú eres el Señor de los señores. En esta tarde voy a compartir con ustedes la historia de tres jóvenes que cualquiera de ustedes, como mamás o como papás, nos sentiríamos orgullosos de tener unos hijos así. Me estoy refiriendo a tres jóvenes que fueron llevados cautivos por el ejército de los caldeos. Cuando llega las tropas del rey Nabucodonosor a Jerusalén para invadirla, para destruirla, dicen los historiadores, por allá por el año 586 antes de Cristo, en una de esas expediciones, en una de esas visitas, por llamarles de una manera, a Jerusalén, toman a jóvenes y entre ellos van estos tres juntamente con uno llamado Daniel. En realidad son cuatro los personajes, pero hoy solamente voy a hablar de tres. A Daniel lo vamos a dejar en esta ocasión fuera de nuestra historia. Es un relato memorable de estos tres jóvenes que prefieren morir. Escúchenlo bien, prefieren morir, prefieren padecer antes de contaminarse. Y es sorprendente lo que narra la Biblia acerca de estos tres varones. El ambiente en el que ellos viven es un ambiente de idolatría, es un ambiente, obviamente fueron llevados cautivos, es un ambiente al que no están acostumbrados. Estos hombres, dice la Biblia, que se llaman, vamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, versículo 6 dice, fueron entre ellos los hijos de Judá, eran de la tribu de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos son sus nombres de pila. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pero dice el versículo 7, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres caldeos, y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías le llamó Abed-nego. Esto es lo que hace el príncipe de los eunucos cambiando sus nombres a la lengua caldea. No es una traducción propiamente, sino más bien dicen algunos que son nombres de sus dioses. Principalmente el nombre que se le asigna a Daniel. Pero decía yo que el ambiente en el que están viviendo estos jóvenes es un ambiente de hostilidad. Ellos fueron llevados cautivos, fueron separados de su familia, fueron agredidos y fueron llevados cautivos. Están viviendo en este ambiente. Obviamente, tenemos que pensar que cada uno de nosotros, como seres humanos,
cuando sufrimos una situación adversa en nuestra vida, pues nos golpea. No podemos pensar en estos jóvenes que hayan ido felices como si fuesen de vacaciones a Babilonia, a ver la hermosura del reino y los jardines que se habían construido. Una de las 7 maravillas antiguas del mundo estaba allí en Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia. La ingeniería que tenían estos jardines es de sorprenderse para la época. Pues bien, estos 3 jóvenes, a quien se les pone el nombre entonces de Sadrac, Mesac y Abed-Nego de aquí a lo siguiente, estos 3 jóvenes no van de vacaciones a Babilonia, van en calidad de presos, separados de sus familias, van a una tierra con otro idioma, con costumbres completamente diferentes, pero lo más difícil, con una gastronomía diferente. Pero lo más difícil para ellos es el ambiente religioso que se vive en Babilonia. Babilonia tenía dioses sin número. Lo mismo quizás que Egipto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, vivieron rodeados de idolatría. Y nosotros en México, en el país donde Dios nos puso, Tierra Santa, desde aquí el Señor nos ha permitido tener experiencias en relación a la idolatría. Y cuando nosotros nos vemos rodeados de idolatría, incomoda. Porque sabemos por la Escritura que esos no son dioses. Y que la gente que les adora, que la gente que les rinde culto, está deshonrando a Dios. Y ese es el ambiente de Babilonia cuando llegan Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Decía que hasta la comida era diferente. El rey los había escogido, los había tomado para que estuviesen en una capacitación en el gobierno, en el reino, para que sirvieran. Dice el capítulo 1 del libro del profeta Daniel que estos jóvenes proponen desde su llegada el no participar de la comida de la ración del rey. Dice que propusieron en su corazón el no contaminarse. Y hacen por ahí una negociación con quienes los iban a cuidar, los iban a alimentar para que trabajaran en el gobierno. Y la negociación es la siguiente: no nos des esa comida de la que come el rey. Danos solamente legumbres, porque resulta que en este ambiente de idolatría, la carne de la que participaban había sido sacrificada a los ídolos, a sus dioses de los caldeos, y entonces ellos dicen: no queremos participar de eso. Desde aquí ya tenemos información de estos jóvenes en la convicción que tienen de su fe, y se proponen no participar de la comida del rey, y así lo hacen. Dice la palabra de nuestro Dios que después de cierto tiempo, cuando llegan a una supervisión de todos los muchachos que estaban capacitándose para servir en el gobierno, en el imperio de los caldeos, dice que cuando llegan a ellos los encuentran sanos, robustos, fortalecidos, y los encuentran, dice la Biblia, 10 veces mejores que los demás. Y creo que aquí ya tenemos una primera enseñanza. No es vano el que uno tenga una convicción así en Dios. No es vano, ¿sí? En la práctica, la fe siempre va a dar resultados. Esa es nuestra enseñanza. Bueno, pues dice la palabra de nuestro Dios en el pasaje que nosotros leímos, Daniel capítulo 3, que el rey Nabucodonosor, quizás, dicen los comentaristas, insatisfecho de sus ídolos y de sus dioses, ahora él decide proclamarse como un dios. Su reino había crecido tanto, su imperio era poderoso, estaba en auge, que en una ocasión se paseaba sobre su palacio y dice: esta es la Babilonia que yo he construido.
la majestuosidad de Babilonia. Pero dicen algunos que la arrogancia de Nabucodonosor lo lleva a no sentirse satisfecho de todos los dioses que había en Babilonia. Y es por ello que dice, bueno, ahora voy a construir una estatua. Construye una estatua cuyas medidas dice que eran 60 codos de altura, por 45 centímetros nos dan 27 metros de altura. No había la tecnología que hay en nuestros tiempos, la maquinaria de las que hoy se dispone uno, de la que uno podría disponer como para construir, no una imagen de 27 metros, sino de muchísima más altura. Pero bueno, construye esta estatua y su ancho es de 6 metros, un total de 2.70 centímetros, y ordena que cuando empiecen a sonar los instrumentos músicos, todos en el imperio se postren delante de esa imagen. Él mismo está imponiendo ahora, insatisfecho por tantos dioses que tenía, dice, bueno, pues ahora yo voy a hacer el mío, voy a hacer la figura y va a haber adoración en cuanto suenen los instrumentos músicos. Esta es la orden que está dando Nabucodonosor. Es extraño ver en el libro de Daniel que el rey Nabucodonosor ya había tenido contacto con estos jóvenes y sabía algo acerca del Dios de ellos. Dice el capítulo 2, versículo 47, 2:47, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Daniel había dado el significado de un sueño que le había perturbado al rey en esta ocasión, y Daniel, cuando da a conocer el significado del sueño, la conclusión a la que llega Nabucodonosor es esta: que el Dios vuestro es Dios de dioses y es el Señor de los reyes o el Señor de los señores y el descubridor de los misterios. Pero decía yo que aunque Nabucodonosor parece ser que está reconociendo esto de Dios, quienes no creen con el corazón, la confesión que hagan con su boca es en vano. Y al estar estudiando este pasaje, recordé lo que dice Romanos 10, versículo 9, que hace una relación de lo que acabo de mencionar, del corazón y de la boca. Porque dice que si tú creyeres con tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús y tú lo confiesas con tu boca, entonces eres salvo. Romanos 10:9. Hace una relación de lo que crees con el corazón y lo que confiesas con la boca. Pero Nabucodonosor, aun cuando está diciendo que Dios, el Dios de Daniel, es el Dios de dioses y el rey de los señores, parece ser que es una confesión solamente de labios, no viene del corazón. De ahí que construye la imagen y ordena que sea adorada, y ordena que los pregoneros salgan por todas las provincias diciendo, dando a conocer el anuncio, la orden del rey, que al escuchar el sonido de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, todos deberían de postrarse ante la imagen, y quienes no lo hicieran, pone una amenaza: serían lanzados a un horno de fuego. Y este es el contexto ambiental en el que está Sadrach, Mesach y Abednego, ya trabajando como funcionarios en el gobierno de los caldeos. Y dice el versículo 8, que no leímos, de Daniel capítulo 3, que unos varones caldeos
muy seguramente movidos por envidia, acusan a estos 3 varones y los denuncian ante el rey. Dice versículo 8: por esto en el mismo tiempo algunos varones caldeos se llegaron y denunciaron de los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, pusiste ley que todo hombre, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento músico, se postrase y adorase en la estatua de oro, diciéndole: Rey, esto es correcto, ¿verdad? Así lo dijo usted. Y que el que no se postrase y adorase fuese echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Señor, permítanos decirle que hay, versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y dan sus nombres: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Llega la acusación. Creo yo que esto nos dice a nosotros que cuando procuramos vivir en nuestra fe, ejercerla, darnos a conocer como creyentes, no falta gente como estos que llegan a acusar delante del rey a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Allí está la acusación. Ellos, Sadrac, Mesac y Abednego, han decidido deliberadamente no obedecer la orden del rey, no adorar los dioses caldeos, aún exponiendo sus vidas. Y esto es una convicción de fe. Por eso dije que cualquiera de nosotros como padre, o ustedes como madres, se sentirían orgullosos de tener hijos con una convicción tan fuerte, que están tan firmes, tan convencidos de lo que creen, que aún pueden poner sus vidas por la causa del Evangelio, por causa de la fe. Estos hombres entonces, Sadrac, Mesac y Abednego, deciden no obedecer, y esto provoca la ira del rey. Siempre hay un adversario, siempre hay alguien dispuesto a acusarnos. Siempre hay alguien acosando la vida del creyente. No lo olviden, porque siempre que nosotros deseamos mantener nuestra fe, quizás cuando nosotros queremos más ser constantes en las cosas de Dios, nunca va a faltar un ataque del enemigo. Yo no sé si usted lo ha experimentado en cosas a veces tan personales como el leer la Biblia. Voy a proponerme leer la Biblia todos los días, o en las tardes o en las noches antes de dormir, o al levantarme voy a leer la Escritura. Y usted quiere leer, y el enemigo siempre va a estar acechando. O usted va a querer orar y siempre va a ocurrir alguna cosa. Pues estos hombres provocan la ira del rey. Dice la palabra de nuestro Dios que el rostro del rey Nabucodonosor se mudó, cambió. Y yo pensaba, ¿qué tanto se habrá enojado el rey? Que la Biblia dice que su rostro se mudó, se cambió. Simplemente, cuando alguien se enoja, ¿usted lo nota? Sí, ¿verdad? Pero hay gente que se enoja y le cambia el rostro. Pues Nabucodonosor es uno de ellos. Dice que la ira del rey se encendió porque los mandó a llamar a Sadrac, a Mesac y a Abednego, los manda a llamar y les dice: a ver, jóvenes, ¿es cierto esto? Es el monarca y ellos son sus empleados, están trabajando para él en el gobierno, y les dice: oiga, es verdad, versículo 14, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Versículo número 14, ¿es cierto? ¿En qué tono se lo habrá dicho? Que ya estaba enojado, ya estaba encendido. Y yo dije que, cuando una persona está enojada, se le nota en el rostro y en la voz. Y en la voz, 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 y en la
también cambia. O sea, no se los dijo amablemente, a ver, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿es cierto esto? No, no, no. Se los está diciendo, dice versículo 13, que Nabucodonosor con ira y con enojo mandó a que los trajesen. Tráiganme esos 3 individuos, con toda la autoridad que tenía el rey, soberbio el Señor. No sé cómo se lo imagina usted, yo me lo estaba imaginando alto, gordo, no sé por qué, y enojón. Y los manda a traer y les dice, ¿es cierto? Dice, vamos a ver si es cierto. Y va a poner a prueba a estos 3 jóvenes. Es un rey gordo, como acabo de decir. Bueno, no dice la Biblia, yo lo puse así. Enojado. Y dice, aquí está la estatua. ¿Están listos? Les dice el versículo 15, están prestos para que, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, de la zampoña, del arpa y de todo instrumento músico, ¿están listos para que en cuanto escuchen, ustedes se postren delante de la imagen? ¿Y qué creen que hacen estos muchachos? El rey en ese preciso momento hubiese mandado a descuartizarlos. Pero bueno, se sujeta a lo que él mismo había dicho. Pero vean lo que dicen estos hombres. Y los amenaza, dice, porque si, versículo 15 en la segunda parte, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, como diciendo, sí saben esto, ¿verdad? Sí saben a lo que se están exponiendo, pues vamos a ver si de verdad son muy hombrecitos. ¿Y qué Dios, dice Nabucodonosor con arrogancia, qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Ustedes creen realmente que haya alguien que los pueda librar de mis manos? Vamos a verlo. Sadrac, Mesac y Abednego le responden al rey y le dicen, rey, nos reservamos nuestro derecho a callar. No vamos a responder. Eso significa lo que dice el versículo 16, no cuidamos de responderte sobre este negocio. Es decir, no le faltaron al respeto al rey, dijeron, rey, nos reservamos el derecho, no vamos a hablar, no hemos de decir que no vamos a... Y dice el versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. No hay falta de respeto en las palabras. Versículo 18, pero si no, vean ellos, no es que estén dudando, es que han traído el asunto de mayor a menor. Dice, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno, después puede librarnos de tus manos, pero en el peor de los casos, si no nos libra, dice versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. ¿Cómo se habrá puesto el rey? Sí, ya estaba enojado, ya estaba, versículo 13 dice, con ira y con enojo. Que le hayan dado esta respuesta. Me acordé que cuando yo fui a hacer el servicio militar, yo ya estaba casado. Lo quise hacer cuando tenía la edad y por una o por otra razón no pude hacer el trámite. Estaba yo en el seminario y se me pasó, lo dejé pasar. Después, cuando me iba a casar, quise retomarlo y al verlo como requisito dije, no, pues qué difícil es esto, ¿en qué problema me metí? Ya casado dije, tengo que cumplir con un derecho. Como que me lo propuse a mí mismo y estaba yo predicando en el Estado de México y me habían dado mi nombramiento por parte del Presbiterio de Occidente. Allá estaba trabajando en el municipio de Temoaya, los hermanos de San Pedro Arriba, San Pedro Abajo, para los que conocen. Y voy inocentemente, porque creo que fui muy inocente, con mis papeles me di de alta, pensando que todavía iba a entrar al sorteo, ¿no? Con bola negra. Y me dice, no, usted segurito va. Dije, bueno, pues nos vamos. Llegaremos hasta donde podamos llegar.
Me acuerdo que fui al Campo Marte con mis papeles de extra remiso. Yo no era remiso, era remiso de los remisos. Llego con mis papeles, y esto yo se los he compartido a algunos hermanos, y me dice el militar que me recibe, y ustedes saben que los militares tampoco son muy, bueno, no tienen fama tampoco de ser muy amigables. Y creo que cuando los agarras ya cansados y asoleados del día, de la jornada del día, pues tienen un humor de pocos amigos. Y llego yo a la fila, entrego mis papeles, y me dice, le toca esto, y le digo, oiga, pero yo tengo un problema. Me dice, ¿y cuál es su problema? Pues mire, yo trabajo los domingos y no puedo realizar el servicio. Y me dice, no puede. Vamos a ver. Me dice, no puede. Y toma mis papeles y le llama a otro que estaba ahí parado, otro militar, y le dice, oye, te encargo esto. Dice aquí el señor que no puede hacer el servicio militar porque trabaja los domingos. Y el otro recibe los papeles y me dice, acompáñame. Y llega, me lleva con otro superior, llega y se cuadra. Y le dice, señor, pues aquí el joven dice que no puede hacer su servicio militar. Es clase extra remisa, casi, ¿no? Y me dice, ok. Llega el superior, se pone delante de mí y me dice, mire, me acaban de decir que usted no puede hacer el servicio militar. Le digo, no, porque trabajo los domingos y aquí está mi nombramiento. Mire, yo soy predicador, yo trabajo en una iglesia los domingos, entonces no es difícil. Y tenía mis papeles del presbiterio y tenía mis papeles de ya mi precartilla, ¿sí? Y agarra y me dice, en un tono así imponente, yo ya estaba temblando para estas alturas. Yo ya estaba temblando y me dice, pues aquí no hay de otra. O marcha o no marcha. Usted escoge. Yo les digo que ya estaba temblando, ahí ya estaba sudando. Y tomé mis papeles, mi nombramiento del presbiterio, y las cosas que había llevado, ¿no? Que decían que era yo pastor y que estaba yo ministrando. Los tomé y con miedo, no se los niego, quizás con voz temblorosa le dije, soldado de Jesucristo. Yo me acuerdo que le dije, no sé cómo me salió, pero le dije, soldado de Jesucristo. Quise servir a mi nación, pero no pude. Me dice, venga para acá. No, yo dije, ahorita me va a encerrar. Mínimo me va a encerrar. Y me lleva con otro y expone mi caso delante de otro superior y le dice, ponlo a disponibilidad. Y uno ya con el miedo dice, ¿qué es eso? ¿Qué significa quedar a disponibilidad? Me dice, ponlo a disponibilidad. Y me entrega mis papeles, me sella y me dice, quedas a disponibilidad. Y yo todavía con más miedo le digo, oiga, ¿qué significa eso? Así como diciéndole, creo que me tengo que quedar, ¿verdad? Me dice, estás a disponibilidad. Y agarra y me da un golpe aquí en el brazo, pero con fuerza. No era chaparrito, era uno de esos grandotes. Y me dice, vienes por tu cartilla en diciembre. Así. Vienes por tu cartilla en diciembre. No marché. Extra mega remiso. Y yo me acordaba de esto, que esos jóvenes delante del monarca le dicen, rey, no vamos a adorar la imagen que tú pusiste, no la vamos a honrar. Y esto, hermanos, no es otra cosa sino una obra maestra de valentía, de humildad y de confianza en Dios de parte de Sadrac, Mesac y Abednego. Y el rey dice, perfecto, caliéntenme el horno 7 veces más. Vamos a ver si es cierto.
Vamos a ver hasta dónde llegan estos jóvenes en su convicción. Calienten 7 veces más el horno. Y tenía unos hombresotes de guaruras y les dice: amárrenlos. Hombres vigorosos, fuertes, los ataron a Sadrac, Mesac y Abednego. Dice: y arrójenlos al horno. El rey tenía que cumplir con su palabra. Sabía quiénes eran estos hombres, sabían que eran hombres muy útiles en el gobierno, pero el estar desafiando iba a tener consecuencias. Y entonces dice la palabra de nuestro Dios que esos hombres cargaron a quienes los ataron, los cargaron para arrojarlos al horno de fuego. Y dice la palabra de nuestro Dios que quienes los arrojaron, ellos por el fuego tan intenso fueron muertos. Solamente en el contacto que tuvieran. Yo caliento hornos aquí en casa y cuando los caliento, sí, a cierta distancia, porque uno ya sabe hasta dónde puede llegar. Pero para arrojarlos tuvieron que acercarse tanto que las llamas los alcanzaron y los quemaron. En ese momento ellos mueren, pero la firme resolución de Sadrac, Mesac a sus principios religiosos, cuando dicen no adoraremos, ellos están firmemente persuadidos de su fe. En su mente está: primero muertos antes que fallarle al Señor. Quizá eso es lo que tienen en su mente: primero muertos antes que fallarle a nuestro Dios. Y Dios remunera la fidelidad de sus hijos. Estos hombres que habían sido hallados 10 veces mejores que los magos y los astrólogos en Babilonia, están demostrando una convicción como creyentes en el Dios en quien creen. Y otra cosa que pensé cuando yo estudiaba este pasaje y la comparto con ustedes es: ¿cómo reaccionamos nosotros en este tiempo de pandemia? ¿Fuimos creyentes con prudencia o con cobardía? ¿Hasta dónde pudimos nosotros mostrar valor en nuestra fe, en nuestra convicción? Y yo sé, hermanos, yo sé, y lo digo con todo respeto de todas las opiniones, porque ya se los dije también, que ante esto, si tú actuabas de una manera, solamente podía ser clasificado como un imprudente o un hombre que de veras tiene fe. Solamente. Entonces, allí lo dejo, porque hasta el día de hoy la opinión sigue dividida. Y qué triste que siga dividida, porque cuando uno tiene convicción, uno no tiene dos lados para dónde ir. Uno nada más tiene una sola línea, ¿sí? Pero bueno, dice el pastor Núñez en alguna predicación que escuché de él hace un buen rato, decía él que el enemigo lo que sacó de ventaja en este tiempo de pandemia fue dividir al pueblo de Dios. Y es una de sus estrategias, divide y vencerás. Y entonces está el pensamiento todavía hasta el día de hoy dividido en que si tú hacías algo en tiempo de pandemia eras un imprudente, eras un desobediente a la autoridad, ¿sí? Y estabas mal. Pero otros que lo hacían eran admirados y decían: ¡wow! ¡Qué fe tienen los hermanos! Se requiere valor para hacer eso. Y déjenme decirles algo, se los voy a confesar aquí entre nos. Yo sí fui a ver a pacientes con COVID. Y estuve con ellos. Sí, teniendo el cuidado que uno tiene que cuidar, que debía de tener, ¿sí? Pero fui a ver hermanos, uno de ellos, Rafael Figueroa, o Torres Figueroa. Falleció el hermano, 93 años, se contagió de COVID. Pues yo dije: yo tengo que ir a ver a ese hermano. Lo tenían aislado, su sobrina lo cuidaba, y era en el tiempo, hermanos, cuando los cuidadores, las enfermeras, andaban como si fueran llegando a Chernobyl, forrada de pies a cabeza, con su traje así como astronauta en la habitación del hermano Rafa. Y le dije: ¿me permiten? Yo voy a entrar a orar por el hermano. No, pastor, ¿qué dice aquí afuera? Le dije: voy a entrar a orar por el hermano. Nada más con cubrebocas, sin guantes.
Dije, yo voy a entrar por el hermano. Por eso le dije, se los voy a confesar. Usted dirá si soy imprudente, si soy necio, lo que usted quiera. Yo lo hice. Y fui y oré por el hermano. Y le dije, hermano, que Dios lo acompañe, que Dios lo bendiga sin miedo. Dice, no, hermano, no tengo miedo. Salí más confortado yo que él. Dije, este varón no tiene miedo a nada. Falleció al siguiente día, pero estuve con el hermano. Gracias a Dios, sí, con mucho cuidado. Lo último que hice fue con el hermano Alfredo. El día siguiente que llegó de Veracruz, cuando me dijeron, el hermano ya llegó y está enfermo, me fui a meter a su casa. Dije, hermano, vine a orar por usted. Fui 3 o 4 veces. Pero al otro día que llegó, y ahí sí le dije, hermano, no me acerco, no porque tenga miedo, por el cuidado de los demás y por la iglesia. Yo no tengo temor, pero vine a orar por usted. Y lo hice. Somos necios, ¿verdad? Estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac, Abednego, ¿cómo se les ocurre desafiar al rey? ¡Qué imprudentes! ¿Qué les costaba? 3 segunditos postrados, pues nada más iban a postrar, total, no iban a adorar con el corazón. ¿Usted qué pensaría de esto? Yo lo expongo para que cada quien saque su propia conclusión. Pero estos jóvenes no se postran. El horno encendido 7 veces más. Cuanto más fuerte el fuego y más seguras sus ataduras, menos dudas iban a tener del milagro que iba a ocurrir. Y esto es una regla, ¿sí? Cuanto más fuerte esté el peligro, cuanto más sea el fuego, cuanto más fuertes sean las ataduras, mayor va a ser el milagro que Dios haga en nuestras vidas. Cuando somos creyentes de convicción, no hay que dudar. Habían encendido entonces el horno, mató a los que los arrojaron el fuego. Las llamas, lo único que quemaron fueron sus ataduras, porque dice la Biblia que estos hombres se paseaban dentro del horno. Digo, ¿de qué tamaño sería el horno que se andaban paseando? Y podían ver adentro del horno. Pero hay un cuarto acompañante que se pasea dentro del horno. Y Nabucodonosor lo ve y dice, pregunta, ¿cuántos arrojaron al horno? 3, dice, yo veo 4. Y llegan otros hombres del gobierno y dicen, son 4, y se pasean. Pero Nabucodonosor dice, el cuarto tiene un aspecto diferente. ¿Notaron eso? Dice, el cuarto personaje que está allí es diferente. Versículo número 25. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Yo no sé cómo saca esta conclusión, pero dice, su aspecto es diferente. Es como dice, es semejante a hijo de los dioses. Llega el momento cuando Nabucodonosor dice, ¡hey! Sadrac, Mesac y Abednego, salgan de ese horno. Y salen ilesos. Dice la Biblia que sus cabellos, ni uno se quemó, no se quemaron sus cabellos. En el contacto con el fuego, lo primero que hubiese prendido iban a ser sus cabellos y después sus ropas, después la piel. Pero ni el cabello, no llegó ni al primer elemento que debió de haberse incendiado, que era su cabello. Dice, no llegó. ¿Hasta qué punto? Dice la Biblia que ni siquiera su ropa tenía el olor del humo. Salen ilesos del horno, y esto es el resultado de su fe. Este es el resultado de su convicción. ¿Qué tan difícil nos resulta a nosotros ser creyentes en medio de un ambiente donde todos no tienen nuestra fe? ¿Nos mantenemos firmes? ¿Somos sólidos en lo que creemos? ¿Usted trabaja? No sé en dónde trabaje, pero está rodeado de gente que no conoce de Dios. Su forma de hablar es diferente. Llega el 12 de diciembre y le dicen, pues toca la cooperación para lo que vamos a realizar. ¿Y usted qué dice? Bueno, pues, tengo que cuidar mi trabajo, tengo que quedar bien con los compañeros, y está bien de a cómo nos toca.
Y hasta vamos al taco, ¿no? En cosas tan simples, que no son tan simples, a veces es donde tenemos que mantenernos firmes. La fe, queridos hermanos, da resultados. Ese cuarto acompañante que estaba allí es aquel que nos ha dicho a nosotros: mira, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importan tus circunstancias. Es más, ni siquiera condiciona esta promesa de su presencia y de su compañía a decirnos: si fallas, no estoy contigo, si pecas, no estoy contigo. ¿Se han dado cuenta de eso? Que cuando el Señor Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no hay cláusulas, no hay condiciones. No dice: si tú guardas mis mandamientos, entonces dice: no, mi presencia no está condicionada, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el que ha prometido estar con nosotros. Y si tenemos esa convicción, entonces, hermanos, no hay por qué dudar, ni de las promesas de Dios, ni de Dios mismo. Nosotros debemos ser este tipo de creyentes. Y yo pregunto, creyentes con convicción. Esto que acabo de relatar es una lección de fe, que es muy práctica para nosotros hoy día. La fe, hermanos, trae resultados. ¿Cómo concluye este capítulo? ¿Cómo concluye esta historia? ¿Cuáles son los resultados? Versículo 28 dice que se da la gloria a nuestro Dios. Y creo que es el propósito de nuestras vidas, glorificar a Dios en todo. Dice Nabucodonosor, habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró sus siervos que esperan en él. Porque todos los que esperan en Dios no van a ser decepcionados. Y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otro Dios que su Dios. Dice, ellos entregaron sus cuerpos. Me admira la forma en la que estos jóvenes expusieron sus vidas por su fe. Y hoy, hermanos, no estamos dispuestos a eso. Dice ahora el rey, siguiente resultado, versículo 29, por mí pues se pone decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa sea puesta por muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Dice Nabucodonosor, quien hable mal del Dios de ellos, lo vamos a descuartizar, porque no hay Dios como ese Dios. Allí está. Y último y tercer resultado de su convicción. Estos tres varones no solamente fueron restituidos en su cargo, sino que fueron engrandecidos. Ese es el Dios en el que yo creo. Que no importa que en ocasiones fallamos, es el Dios que está con nosotros. Y que nos invita a tener esta convicción, a no temer. Hago un llamado de exhortación a aquellos que todavía temen. ¿Por qué temer si Dios está con nosotros? Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por esta lección de fe práctica que nosotros también tenemos que aprender y que debemos de llevar al campo de la práctica. Que el Señor bendiga su palabra y a su iglesia. Amén.